La entrevista de esta mañana nos acompaña el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, en contacto virtual con CNN Chile Radio. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por el contacto, muy amable. Senador, bueno, con hartos temas en la agenda, partamos por lo que ha ocurrido esta semana y esta situación que se vivió entre el presidente Boric y el presidente electo Kast a propósito del proyecto de cable submarino. Se dio por terminado finalmente el trabajo conjunto en este proceso de transición y pareciera que eso ya no tiene vuelta atrás. Quiero conocer su visión primero respecto a cómo evalúa usted lo que ocurrió esta semana. O sea, tengo una mala evaluación de lo que ocurrió. Este es un desencuentro del cual no estamos habituados, ¿ya? Nunca ocurrió esto y yo lamento porque creo que le hace un flaco favor al proceso en su conjunto, pero en particular al presidente electo, ¿ya? Aquí han habido un sinnúmero de reuniones bilaterales en distintos ministerios sectoriales a lo largo de enero y de febrero. Y ocurre cuando se va a reunir el presidente Kast con el presidente Boric hace 2 días, reunión para la cual el presidente Boric, estando en Juan Fernández, yo estaba con él en Juan Fernández en el tema de la ampliación de un área marina protegida, se vuelve él con antelación para reunirse con el presidente electo. Y el presidente electo lo que le pide es que salga a desmentir una afirmación que el presidente dijo en una entrevista en un canal de la competencia, ¿ya? En Mega, para ser más preciso. Y ocurre que lo que querían que desmintiera no era efectivo, como el mismo presidente electo Kast reconoce después. Y empieza con un tema semántico que me insinuaron, pero que no me informaron. Me enunciaron. La verdad, Claro. lo digo con mucho respeto, creo que fue un fallo, ¿ya? Y está en el interés del propio presidente electo que se sostengan estas reuniones y se retomen esas conversaciones. Mire, durante la campaña, y yo puedo entender que en las campañas se dicen muchas cosas, el tejo pasado, tratar de ganar un voto, y se dijo que no se creían las cuentas fiscales, no le creían a los funcionarios públicos, lo trataron de parásito. Bueno, si ese es el criterio que tiene, no veo para qué hizo siquiera el intento de reunirse con el gobierno saliente. Pero una vez que se sentó a conversar, me parece que fue poco serio. Yo le doy el beneficio de la duda a todas las personas, y en particular a un presidente electo. Estoy en la antípoda de José Antonio Kast, el presidente electo, pero le doy el beneficio de la duda y me quedo con su discurso en Panamá en enero a propósito de la integración de América Latina, y él fue en 12 minutos, yo diría que fue un discurso bien, un discurso entendiendo que hay diferencias, pero buscando un objetivo común de mediano a largo plazo. Yo me quedé con esa actitud y pensé que eso es lo Senador. que iba a transmitir delante, y eso se rompió. Yo creo que está en él repararlo. Así de sencillo. ¿Y qué fue lo que cambió a su juicio? ¿Qué cree usted que hizo cambiar a José Antonio Kast desde ese discurso en Panamá que usted cita a lo que ocurrió esta semana? Yo creo que pareciera, esta es una impresión, no es un tema de tener pruebas, una impresión de que hay un diseño de que lo que se quiere hacer ahora con este gobierno nuevo, que comienza el próximo miércoles 11 de marzo, es que aquí se va a hacer todo nuevo y todo bien. Si me permite la analogía, aquí hay otro sector que viene a refundar el país. Nos describen un país que dicen que está en crisis, un país que está desfondado. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El país no está desfondado. El país crece económicamente, la inversión se retomó, los niveles de desempleo, la creación de empleo fue gigantesca en los últimos años. Tenemos muchos desafíos, sin duda. Las cifras sobre seguridad que estamos conociendo, ha habido una mejoría. Esto no es un país que se cae a pedazos. Tenemos muchos desafíos por delante, pero aquí se quiere instalar la idea de que todo es mentira, todo es incompetencia, que esto está desbocado, y eso no es así. Entonces creo que no parte bien el gobierno, y el diseño entonces de juntarse en la moneda y romper las conversaciones a los 20 minutos, pareciera que fue un diseño. Y creo que eso es un mal augurio, porque los gobiernos no duran un día. Los gobiernos no duran la instalación, duran 4 años en Chile. Y O sea, 4 años, créanme, que son muchos años. En consecuencia, hay que generar las condiciones para avanzar. Y no me parece que el tono sea el bueno. Está a tiempo de recuperar y cambiar eso. senador, Pero pero ese diseño y esa estrategia, a su juicio, ¿a quién le está hablando José Antonio Kast y su equipo con ese planteamiento que ha hecho y con la forma en la que se zanjó el tema esta semana? él está generando las condiciones para señalar de que él tiene que levantar el país de una crisis que no está el problema, ¿ya? Y que lo que se ha hecho hasta ahora es solo incompetencia.
Ujú. ¿verdad? Eso es echar por la borda el trabajo que se ha venido realizando en 4 años, en acuerdo con la oposición actual. Entonces echó por la borda el royalty de la minería, echa por la borda las 40 horas, echa por la borda los 500.000 pesos, salario mínimo, echa por la borda la reforma de pensiones, echa por la borda la política de cuidado. Me parece que es excesivo y quiero ver que hay que decirlo así con toda tranquilidad, porque no es justo ni es sano para nosotros como chilenos con lo que hemos avanzado y que nos ha costado un kilo, Ujú. y menos para un gobierno que tampoco tiene mayoría en todas No. partes. Oiga, Él tiene que senador, conversar con la oposición. ahora, de todas maneras, el presidente electo Kast, y ayer Maracedini también lo refrendaba, habla de una ruptura de confianza que va más allá del proyecto del cable submarino. Esto tiene que ver con otros asuntos, con el tema de los amarres, como se le ha llamado a la situación de funcionarios públicos en el actual gobierno, o con el tema del déficit fiscal, por ejemplo. Y básicamente dice que la información que le están entregando, ellos no confían en esa información. ¿Qué le parece esa definición que hace José Antonio Kast también? Porque va más allá, es más Bueno, profundo, pareciera. o sea, bueno, primera noticia que tenemos es que no se le cree a las cuentas, a los números que hacen los profesionales del Estado de Chile. ¿Ah? Todos los exdirectores de presupuesto, ya, desde que recuperamos la democracia hace la tracalada de años atrás, nadie ha cuestionado la transparencia de las cifras. Podemos discutir las razones por las cuales se puede calcular más los ingresos, ¿ya? Pero lo que ha tratado de instalarse es que acá no hay control sobre las cuentas fiscales, no hay control, Mm. que hay un descontrol, acá hay un despilfarro, ¿ya? Ellos no tienen la sutileza de decir, mire, lo que hay es un problema en el cálculo de los ingresos, que ha habido una falla que se ha reiterado. No, ellos dan a entender de que el gasto acá está desbocado, que se gasta sistemáticamente más de lo que se tiene, Ujú. poniendo el énfasis en el gasto. Obviamente que si los ingresos son menos que los gastos que yo calculé, voy a tener un déficit, de consecuencia hay un error, y eso hay que estudiarlo, y eso claramente no hay que aplaudirlo. Pero es distinto decir que hay un hierro en el tema del cálculo de los ingresos a decir que el gasto está desbocado. En circunstancias que eso no es así, ¿ya? Entonces yo, la verdad, trato de entender la lógica, y la lógica es, ¿sabe qué más? Nosotros venimos a refundar también este país. Ujú. Eso que ya fracasó con una mirada distinta de extrema izquierda, no está muy auspicioso para lo que viene al Ujú. corto plazo, de tratar de instalar eso. Porque en el día a día sabemos que eso no es así. Ujú. No es que lo diga yo, lo viven los chilenos y chilenas en el día a día. ¿Tenemos desafíos? Sí. ¿La delincuencia es un tema? Sí. ¿Ya? ¿Que hay que apurar en tranco en materia económica? Sí. Pero de ahí al desfonde, al descalabro, esto Senador, no es sano. Y menos venir a dudar de las cuentas fiscales. ujú. Aquí nadie ha ocultado que hubo un hierro en los ingresos. El mismo ministro Marcelo en una columna dijo que lo más doloroso fue el de 2024, en que los ingresos no fueron lo que esperaban. Sí. Y el último trimestre del Lo- 2025, los ingresos cayeron más de lo que se esperaba sistemáticamente. Y está reconocido. Entonces, ¿dónde está la poca transparencia? Ujú. Le voy a ¿Dónde preguntar al está tiro, la mentira? senador, le voy a preguntar al tiro ¿Dónde sobre está esos temas fiscales, porque ayer salió el informe del Consejo Fiscal Autónomo y nos da material para conversar sobre eso. Pero antes de ir a ese tema, quería volver al asunto del cable submarino por el telón de fondo de toda esta controversia. Este proyecto nos ha dejado en una situación bien difícil entre Estados Unidos y China, nuestros dos principales socios comerciales y económicos. ¿Cómo evalúa usted la forma en la que el gobierno ha manejado este tema? ¿Se pudo evitar toda esta situación si es que el gobierno del presidente Boric hubiera manejado este asunto de otra forma o no? Eh, a ver, en el tema del cable submarino, esto dice relación no solamente con el cable en particular, sino que de la forma en que Chile tiene que tratar de posicionarse respecto de lo que son los intereses nuestros como país, como nación, respecto a los cambios que están teniendo lugar en el escenario internacional, en donde el debilitamiento del sistema multilateral, ¿ya?, hace que al final sean las fuerzas más potentes, la hegemonía que se está disputando entre Estados Unidos y China. Nosotros tenemos que navegar esas aguas. Y navegar esas aguas requiere mucha expertise, mucha audacia, mucho cuidado. Y las cosas siempre hay que ser muy cuidadosos al hacerlas. Si usted me pregunta si el tema del manejo del cable submarino fue perfecto, me parece que no, por un tema muy concreto. Se dijo que este era un proceso que estaba iniciándose, que tenía 13 y 15 etapas, y al cabo de una semana y media o algo así, Ujú. se sabe de que se habían firmado ciertas autorizaciones que después se declararon nulas a los 2 días siguientes. O sea, mi única reflexión es, si eso se devela desde el día 1 que comenzó esta discusión, no hubiéramos tenido ese costo, y tal vez la razón por la cual
se dejó sin efecto esa autorización para iniciar los procesos, tal vez era porque la información que se tuvo después decía, ojo, esto hay que estudiarlo mejor. Y creo que Sí. habría sido un resultado mucho mejor para el propio Ejecutivo, el Mm. gobierno, esa decisión. Yo Claro, porque prefiero, sí, ahora, siempre es mejor no tener que... ahora nos enteramos de que efectivamente el ministro Muñoz había recibido llamadas desde Estados Unidos también advirtiéndole sobre este tema, no solo del embajador. Ahora nos enteramos también que el presidente Boric el mismo 18 de febrero llama a José Antonio Kast para ponerlo al tanto de este tema, que el canciller hizo lo propio con su sucesor. O sea, hay muchos más antecedentes que han salido como a cuentagotas. Por eso que yo creo que, oye, yo apoyo al gobierno, pero no soy ciego y trato de ser lo más juicioso en esta entrevista, como en general trato de ser la vida, y Ujú, así como te digo que los excesos del gobierno entrante no los comparto, creo que las cosas se pudieron haber hecho ujú. bastante mejor a la hora de velar todo lo que se ha avanzado en ese proceso. Pero voy a volver al tema principal de tu pregunta, que era cómo Chile se desenvuelve en esto. Creo que Chile ha tomado decisiones en el pasado respecto de esta situación internacional, entre este enfrentamiento entre Estados Unidos y China, en el cual hemos tenido que tomar decisiones en el pasado que también nos han permitido avanzar en esto. Entonces, creo que hay espacio para que nosotros nos desenvolvamos de mejor manera sin tener que abanderarnos, ¿ya? De una manera no solamente poco digna, contra nuestros intereses. Ujú, ¿Cómo no va a ser necesario tener un cable que comunique el Asia, ¿ya? Con ujú. América Latina y con nosotros? Hay un cable que está en marcha, que es el cable de Google, que es una empresa americana por definición, Google, Sí, ¿ya? Que el presidente Boric ha estado en 2 actividades públicas con Google, para ese cable que va a ir desde Sydney, Australia, hasta aquí en Valparaíso. sí. Pues bien, como ese, deberían haber 10 cables más seguramente por distintos lugares. Y tal vez tendremos que entonces nuestra política exterior, nuestra política de buscar otros miembros de América Latina, Ujú. hacer algo de trabajo más conjunto y colectivo con otros países del Asia, que incluya o no incluya a China, pero no podemos nosotros estar cercenándonos también nuestras facultades de crecimiento y tenemos que pedirle a aquellos que dicen que son nuestros amigos, como sería Estados Unidos, Ujú. de que entiendan el predicamento en que estamos también, en la medida que salvaguardemos también lo que ellos entienden que son sus intereses. ¿Ya? Ahora, ahí Nosotros hay, no estamos para entonces, en ese sentido, creo que lo que va a hacer el presidente electo este fin de semana en para allá iba. Miami, creo que hay que estar muy atentos a eso. ¿Qué le Porque una parece cosa es ir, ese viaje, el que haya aceptado esa visita con este telón de fondo del proyecto del cable submarino? yo creo que puede ser algo prematuro, ¿sabes por qué? Porque tenía las mejores razones para no asistir a esa reunión. Hay un cambio de mando en menos de una semana. Mm, Cuando esa reunión tenga lugar, va a estar a 3 días del cambio de mando. Creo que es perfectamente entendible que un presidente electo que va a asumir tamaño desafío se excuse de participar en esa reunión. Y eso le da espacio al mismo presidente electo para procesar bien cómo se va a desenvolver en esta materia. ¿Me explico? No tiene sí. por qué quedar encasillado en esto. Ahora, él puede ir a la reunión en Miami y hacer un tremendo matiz con respecto a la administración Trump. ¿Ah? No sabemos, no quiero prejuzgar lo que va a hacer, pero solamente hoy día, con la información que tenemos, la imagen que se transmite no es la mejor para los intereses de Chile, creo yo, Ujú. ni para el gobierno del presidente Cast. Eso es lo que me pasa. ¿Ya? Creo que no era necesario hacer eso. Estamos, ¿Ah? con- No estamos, era con- necesario. estamos conversando con el senador Ricardo Lagos aquí en CNN Chile Radio. Senador, usted tiene experiencia en materia de relaciones exteriores, pasó por la Cancillería y como senador también. Eh, con esa Sí. experiencia y con ese telón de fondo, el escenario que tenemos hoy día es súper complejo y para José Antonio Kast este va a ser un gran problema, el del proyecto del cable submarino. Por cualquier lado va a terminar afectando los intereses, ya sea o los de Estados Unidos respecto a este proyecto o los de China respecto a la iniciativa. ¿Cómo proyecta usted la decisión que va a tener que tomar finalmente el próximo gobierno? Yo creo que primero hay que retomar y no perder de vista, mejor dicho, lo que ha sido nuestra política exterior. Es cierto que estamos en una coyuntura muy compleja, pero no está escrito en piedra que el escenario actual sea el que vamos a tener que enfrentar de manera permanente en el futuro. Dos, creo que tenemos todas las condiciones para, dentro de nuestro tamaño relativo, dentro de lo que pesamos, de poder conversar con estas dos potencias y otras para encontrar un camino que nos permita navegar a nosotros sin exponernos. Si las preocupaciones de un país son su seguridad, por el acceso a información, etcétera, créanme que deben haber muchas formas técnicamente y políticamente de encarar eso y darle tranquilidad a los distintos actores. Ujú. Pero creo, me parece,
que lo que no podemos claudicar es en algunos principios básicos de nuestra política exterior, que no es un tema, no es una palabra para galería y una frase políticamente correcta. Nosotros descansamos en una gobernanza global que, por imperfecta que sea, nos permite navegar. Nosotros solos, individualmente, tenemos menos posibilidades de realizar el potencial como país. Necesitamos unas reglas mínimas, un piso. Y me parece que el tomar decisiones por mano propia de algunos países, por grandes y poderosos que sean, tenemos que tratar de entonces reunirnos, ¿ya? Y tratar de sumar fuerzas con aquellos que están por salvaguardar lo que construimos con mucha dificultad y de manera imperfecta, lo digo inmediatamente para que no me caiga la capotera que me van a dar, porque lo que tenemos y que hemos construido a nivel internacional después de la posguerra, de la Segunda Gran Guerra, por imperfecto que sea, es mejor que estar sometido a o estás conmigo o estás contra mí. Porque nuestra estructura económica, la forma en que nos hemos desenvuelto en el mundo, de lo que dependemos del comercio y de relaciones internacionales, es muy fundamental. Hoy día hay una columna de Benjamín Sala, asesor internacional del expresidente Piñera, en el diario La Tercera, muy cortita y muy específica, pero que señala claramente cuál es el camino para nosotros. ¿Ah? Algo que pienso, me refleja, me interpreta 100%, y que creo Senador. que alguien que no es ni izquierda ni nada, pero que entiende también el predicamento, debería decirle al gobierno actual, hacerle un ruido por lo menos, y al canciller que asume, que le deseo lo mejor de los éxitos. El mejor de los éxitos, porque su éxito es el éxito de nosotros. Pero no podemos perder de vista lo fundamental de nuestras relaciones internacionales. Pero parece difícil que Chile pueda ir circulando en ese camino, porque Estados Unidos está dando señales súper claras respecto a lo que espera de la región, de Latinoamérica, y me imagino que de Chile también en particular. El encuentro de este fin de semana allá en Miami es un reflejo bien claro de eso, de cómo espera tener a ciertos países y gobiernos, más bien no países, gobiernos, bien alineados. Sí, bueno, pero no todos los países de América Latina concurren. ¿Ah? Y no estoy hablando solamente de Brasil ni de Colombia. Uruguay no concurre a esa reunión. ¿Ya? Entonces creo que no estamos solos en eso. Y no ir a la reunión no es estar en contra de alguien. Porque si el predicamento es ese, creo que esto no está bien, no está bien caminado. Así no es las relaciones. Lo otro entonces quiere decir que entonces es la entrega total. Y creo que eso no es el camino para Chile. Y no se lo aconsejo al próximo presidente. Entonces lo aconsejo. ¿Cree que puede estar en los planes del próximo presidente eso? ¿Alinearse con Estados Unidos No, derechamente o con Donald Trump más bien? Yo creo que los planes tienen que ser de tener la mejor relación posible con Estados Unidos y con el resto de los países, entendiendo lo que son nuestros intereses, ¿ya? Y haciendo un trabajo conjunto, diplomático. La diplomacia también es silenciosa, no es estridente. Créame, y no me corresponde a mí, han habido innumerables situaciones en el pasado, reciente y más atrás, en los cuales hemos tenido que resolver temas que, si se hacen de una cierta forma, hubieran sido muy complejos para Chile, pero se encontró una fórmula. Se encontró una fórmula, ¿ya? Una fórmula que le dio tranquilidad a ciertas potencias, ¿ya? De que las cosas que vamos a hacer, vamos a salvaguardar esos intereses, porque todavía estaba dentro de nuestras posibilidades y no afectaba nuestro interés nacional. Sí. Pero lo que no se puede hacer es tirar a los países contra la pared, ¿ya? Eso no va a ocurrir. Estamos conversando con el senador Ricardo Lagos Weber aquí en CNN Chile Radio. Pasemos a otro tema, senador. Ayer Arturo Esquella, futuro senador, presidente del Partido Republicano, planteaba que la trama del cable terminó con la candidatura de Michelle Bachelet. Es otra de las definiciones que en materia de política exterior tendrá que adoptar el gobierno de José Antonio Kast, si apoya o no esa candidatura. ¿Qué le parece esa definición que hace Esquella? ¿Qué anticipa también respecto a cómo viene el escenario en la relación con el futuro gobierno de parte de su sector? No entiendo cuál es la relación entre el cable chino y la discusión con Estados Unidos y eventualmente con China, con lo que hay que buscar de liderazgo a nivel del sistema multilateral, que está bien alicaído, ¿ya? Y hay que buscar a la persona que reúna condiciones, que permita diálogo, que permita entenderse entre las partes, que tenga un récord y un conocimiento del sistema multilateral acabado, y creo que hay pocas personas actualmente que reúnan esas condiciones, ¿ya? Y una de esas es Michelle Bachelet, ¿ya? Por lejos, ¿ya? Por los roles que tuvo como en ONU Mujer, los roles que tuvo en el tema de derechos humanos, ¿ya?
Con ese criterio de José Antonio de Esquella, habría que decir entonces que la presidenta Michelle Bachelet no tiene ninguna opción porque como cuando ella en tanto dejaba sus funciones como alta comisionada para derechos humanos, se emitió el informe sobre los uigures en China, que entonces que estaría vetada por los chinos. Lo que se trata es de buscar aquel nombre que le dé tranquilidad tanto a grandes como a países emergentes de que es un liderazgo que va a ser ecuánime. Y al final del día, no nos perdamos en esto. Naciones Unidas puede hacer, y el secretario general tiene ciertas atribuciones, pero al final, así ya si usted estruja este tema al máximo, solamente puede hacer lo que los Estados miembros le permitan hacer. Esa Sí. es la verdad. ¿Ya? Entonces, cuando se dice el sistema no funciona y hay que reemplazarlo por el poder unilateral de alguien, es porque alguien no quiere que funcione. Porque los Estados miembros son los que tienen que permitir que funcione. Tienen que financiarlo, tienen que darle las atribuciones, los Estados miembros tienen que cumplir lo que se comprometen a cumplir. En consecuencia, ciertamente se requiere un liderazgo, alguien que administre Naciones Unidas de mejor manera, estoy hablando desde el punto de vista financiero, político interno, ya administrativo, pero al mismo tiempo que tenga un liderazgo y alguien que ha gobernado el país 2 veces, que conoce el mundo, que es respetada internacionalmente, no veo por qué el presidente entrante Kast no lo va a respaldar ese nombre de un connacional. No es un tema de orgullo nacional, es un tema que también es importante que alguien proveniendo de los países emergentes pueda tener ese rol, y si es un connacional como Chile, creo que nosotros también como país nos ayuda muchísimo ante la imagen internacional. No veo por Senador, qué va Kast pagar el costo de no apoyar a Michelle Bachelet. se entiende. Senador, antes que se nos vaya el tiempo, quiero preguntarle también respecto a lo que ocurrió ayer en el Senado y en la votación de este proyecto que ha sido aprobado en general, que abre la puerta a conmutar condenas a presos por causas de derechos humanos. No solo a ellos, a otros también, pero por razones humanitarias, dicen los senadores que están impulsando esta iniciativa. Fue bien estrecha la votación, con 2 bloques bien marcados, 23-22. ¿Cuál es su visión sobre este proyecto, senador? Yo voté en contra de ese proyecto, no me parece, ha sido poco discutido, creo que tiene muchos bemoles, ¿ya? No solamente un tema de dejar en libertad a condenados por violación de los derechos humanos, que es lo que buscan es eso, liberar a los violadores de derechos humanos, y de paso van a dejar en libertad, así como está el proyecto, a abusadores, violadores de niños, usted dígame, eso es una realidad, esto es netamente político, 100%, ¿ya? Demuestra que hay un sector, y no me digan de humanidad, no, a varios yo creo que ese argumento se los voy a comprar. Es que ese es el argumento que han No, utilizado los no autores del los he proyecto. visto, no los he visto, a muchos de ellos no los he visto condenando por razones humanitarias los atroces violaciones de los derechos humanos. No lo creen. La verdad, no lo creen. ¿Ya? Cuando un candidato señala que visitó a Krasnov en la cárcel el año 2017, y señala que no cree mucho en lo que se dijo porque lo encontró buena persona, a una persona que de mano propia torturó y asesinó gente, de mano propia, Sebastián. No es que mandó a un subalterno a torturar a alguien, y colgaron a una persona de sus genitales hasta morir, literalmente, ¿ya? Y le rociaron combustible a mujeres y las abusaron. Eso es falta de humanidad, lo digo así. Entonces me parece que lo de ayer además fue aprovechando esa mayoría circunstancial de hacerlo ahora. Si estaban con tantas ganas de hacerlo, ¿por qué no esperaron que el próximo gobierno le pusiera discusión inmediata a ese proyecto? ¿Cuál era el afán de hacerlo hoy día? Senador, El último día legislativo que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que no da vuelta a la página en Chile. En el sentido de no dar vuelta a la página de olvidarnos. De decir, hay que reconocer que acá en Chile hubo atrocidades hace muchos años y no hemos logrado curar esas heridas porque hay quienes todavía tienen un doble estándar y un senador, doble rasero para estos temas. y en ese sentido, ¿cuál es la mirada histórica que tiene usted respecto a lo que significa este proyecto? Yo me quedo con las palabras del presidente Piñera, que en paz descanse, cuando habló de los cómplices pasivos. Algunos siguen siendo cómplices pasivos. Y en el gobierno entrante también. Vamos a ver qué hace el gobierno entrante. Habría sido ideal que este proyecto quedara como estaba y que se pusiera en discusión después en la próxima legislatura, que comienza la semana próxima. No había ni un apuro. ¿Y cuál fue el resultado de la votación de ayer? ¿Fue estrecha o fue amplia? ¿Qué diría usted? Estrecha. Yo sé que no tengo que hacer preguntas 23-22. 23-22. Ya, por algunos senadores encerraron sus oficinas para no votar. Bueno, eso es una votación ajustada, ¿o no? Sí, Una votación muy ajustada claro que sí. para un tema tremendamente delicado. No podría ser más sano en un tema tremendamente delicado
que genera tanta división, haber buscado otra fórmula. ¿Para qué? Para que el resultado, en vez de haber sido 23-22, hubiera sido más cargado para un lado, donde hubiera un mayor consenso cómo abordar este tema, pero no. Se trató la carta rápida, tengo la mayoría, hagámosla ahora, y los pasamos por arriba. ¿Saben lo que lograron? Activar todo lo que está guardado y que subyace todavía porque no hemos logrado procesarlo como sociedad real. Y vuelvo a decir, presidente Sebastián Piñera, sus cómplices pasivos están ahí. Otra generación, pero son los mismos desde el punto de vista de su ADN. El senador Ricardo Lagos Weber ha estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Senador, gracias por esta entrevista, muy amable. No, muchas gracias y agradezco esta entrevista porque creo que es la última como senador con CNN. Senador, ¿y cuáles son los pasos siguientes después de que salga del Congreso? Trabajar. ¿Dónde lo vamos a ver? No es la primera línea de la política. Creo que no. Al menos no en el corto plazo. Creo que está bueno y ya a mi edad y tengo intereses que he estado trabajando hace mucho rato, no solamente los temas de Hacienda, relaciones internacionales, los temas de conservación, y creo que hay un tema muy importante, cambio climático, etcétera, que uno puede abocarse a eso, ¿ya? Y en la medida que le pida la opinión, uno la dará, pero ya hay otros roles, hay otras personas, hombres y mujeres, que aquí nadie es imprescindible, que ocuparán ese espacio. Yo ciertamente voy a seguir colaborando en lo que pueda, ya, en lo que me permita mi espacio, y siendo muy, muy positivo. Yo soy un tipo optimista para Chile, dentro de todo. Lo esperamos entonces en la próxima entrevista. Miro para atrás, miro lo que viene. Tenemos todas las condiciones para hacerlo bien, pero hay que sacarse el prurito ideológico. Y lo de ayer fue un balde de agua fría, para ser bien franco. Senador, lo esperamos en la próxima.